Vamos a ver el primer elemento óseo de la base craneal, el hueso occipital. Para ver la base del cráneo en una visión esocraneal tenéis que tener en cuenta que aquellas estructuras que estén más próximas a vosotros, que vosotros veáis superiores, realmente son inferiores. Por ejemplo, estas dos apófisis grandes de aquí están dirigidas hacia nosotros, aunque la veamos superiores respecto a esta estructura, por ejemplo, realmente son inferiores, porque lo estamos viendo al revés. Lo mismo ocurre si delimitamos un extremo anterior y un extremo posterior. Respecto a nosotros, el extremo anterior estaría aquí y el posterior sería este, pero no es así. Tomar como referencia la mandíbula o las cavidades orbitarias. Bueno, pues el hueso occipital es el más posterior. Esta es la sutura que lo delimita. Y lo vamos a ver primero exocranealmente. Como os he explicado en Velorcio, podemos contar con tres porciones del hueso occipital. La más anterior al foramen magno, o foramen occipital, que es este de aquí, es la porción basilar. Equidistante entre el extremo más anterior de la porción basilar y el extremo anterior del foramen magno se labra el tubérculo faríngeo. En las porciones basilares, a ambos lados del foramen occipital, lo primero que encontramos son los cóndilos occipitales. Estos elementos ya los conocemos, puesto que son los que articulan la base del cráneo con la primera vértebra cervical o atlas. Lateralmente a estos cóndilos tenemos la apófisis yugulares, que como están en sentido transverso, recuerdan a las apófisis transversas de las vértebras. Otra apófisis que podemos ver es la apófisis intrayugular. La apófisis intrayugular la podemos apreciar en el foramen yugular. El foramen yugular tiene forma de 8, esta sería una parte y esta otra. Vale, pues la apófisis intrayugular del hueso occipital es esta de aquí, que se encuentra inferior y posteromedial respecto a otra que luego veremos. Lo volveré a repetir cuando veamos el foramen yugular. Respecto a los cóndilos occipitales, tenemos que distinguir dos conductos. Los conductos condilios o agujeros condilios posteriores se encuentran aquí en una posición superior y posterior de los cóndilos. Conducto del nervio hipogloso, por el que pasa el nervio hipogloso, que es el duodécimo nervio craneal, o agujero condilio anterior. Se encuentran en la parte anterior de los cóndilos. Voy a marcar uno de ellos a ver si los veis. Aquí están cerrados. Sería este de aquí. Y la última porción que nos queda por ver es la escama del occipital. La escama del occipital está formada esocranealmente por la protuberancia occipital externa. Es este saliente que vemos aquí. La protuberancia occipital externa, su extremo más sagital inferior y saliente, es lo que se conoce como inion y es un punto craneolítico. En sentido descendente desde la protuberancia occipital externa hasta el extremo posterior del foramen magno, encontramos la cresta occipital externa. Desde la cresta occipital externa salen las líneas nucales inferiores. Desde la protuberancia occipital externa salen las líneas nucales superiores. Y paralela a las líneas nucales superiores a ella y en el territorio de la bóveda encontramos las líneas nucales supremas. Estas no las veréis porque más bien es un cambio de relieve. Os la vuelvo a repetir en esta dirección, que tendrá más sentido. Desde la cresta occipital externa, las líneas nucales inferiores. Desde la protuberancia occipital externa, líneas nucales superiores. Y paralelas a las líneas nucales superiores, pero en el territorio de la bóveda, líneas nucales supremas.
Y nos queda hablar de una visión endocraneal de la escama del occipital. Lo primero que vamos a distinguir va a ser la protuberancia occipital interna. Desde la protuberancia occipital interna hasta el extremo posterior del foramen magno se nos labra en un sentido descendente la cresta occipital interna. La cresta occipital interna coincide con el surco del seno occipital. Desde la protuberancia occipital interna, pero esta vez en sentido ascendente, tenemos el surco del seno sagital superior. Desde la protuberancia occipital interna, en sentido lateral, tenemos surcos del seno transverso. Y lo continuamos, los surcos del seno transverso, con el surco del seno sigmoideo, que es este de aquí, que también forma parte del hueso temporal, porque está aquí muy escondido debajo de esta estructura, que es el peñasco. Está de aquí, que os lo he marcado con la mano, si no, no lo veis. Del hueso occipital, por el momento, no hay que saber nada más, así que vamos a pasar a otro.